Buenas noches. Lo que hoy veremos serán esferas, elipsoides y paraboloides. Esta va a ser como la introducción en sí a lo que es las gráficas en 3 dimensiones. Nosotros ya veníamos trabajando con gráficas en 2 dimensiones y eso lo que hice fue como un pequeño repaso de cómo es que se grafica en 2 dimensiones. El sistema de coordenadas permite además expresar un conjunto de puntos del plano que satisface una cierta propiedad. Por ejemplo, la expresión que vemos en la imagen corresponde a la x menos y igual a 0. Y aquí es donde empezamos a ver el espacio cartesiano, que si para graficar en 2D nosotros utilizábamos dos valores, ¿sí? Uno para X y otro para Y, para representar para representar en tres coordenadas, en 3 dimensiones utilizaríamos 3 valores, que serían los que están determinados por X, Y y Z, ¿sí? Esto acá es un repaso de cómo es que se hacen esas gráficas y en realidad entendemos que lo que nosotros estábamos graficando anteriormente era como una sombra o sea, una sombra de la gráfica que teníamos. ¿Sí? Si para graficar en 2D nosotros utilizábamos como la idea de izquierda, derecha, arriba, abajo, para graficar en 3D utilizamos la idea como de a eso que ya teníamos le aplicamos una idea de profundidad. Y tenemos unos planos que luego los entendemos como de intersección de los planos y de allí tendremos como los octantes, que es esta parte que estamos viendo. De aquí lo importante es cómo entender qué pasa si yo estoy cortando o estoy viendo los planos, por ejemplo, como X y Y, que son los que estarían aquí como en el piso de la gráfica. Después tendríamos Y y Z, que sería como a un ladito, lado derecho, como si lo viéramos en una pared. Sería como si ustedes estuvieran viendo el cuarto en el que están y están viendo, bueno, X y Y sería el piso, Y y Z sería, pues, no sé, mano derecha, y lo que estaría enfrente de ustedes, otra pared, sería X y Z, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen esos planos? Pues dándole valores fijos a alguno de los otros planos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el plano X, Y, Z, pero digo que Z es igual a 0, pues lo estoy bajando y lo estoy diciendo, me estoy mirando en el piso. Y puedo pensar, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de darle ese valor de Z igual a 0, o sea, le estoy quitando la altura, porque aquí en esta parte me están diciendo, bueno, Z vendría siendo la altura del plano. Si yo ahora le digo, bueno, no me voy a mover en Y, le voy a decir, bueno, eso es 0 y voy a tener son planos X y Z. Esto es un repaso breve y acá lo más importante es intentar mirar cómo serían los planos, ¿sí? Acá son varios ejemplos del plano cuando Z vale 2, después viene otro cuando X vale 2 y ¿sí? Tenemos que el plano es 2x más 3y igual a 6 y si lo reflejamos sobre el plano XY nos daría una recta. Si lo miramos en el plano, en las 3 dimensiones, tendríamos un plano. Es lo que representa la figura E. Entonces, para poder graficar, hacer un primer acercamiento a cómo se grafica en 3D, vamos a pensarlo primero en que vamos a graficar una ecuación que está determinada por esto. ¿Alguno recuerda qué representa esta ecuación? X a la 2 más y a la 2 igual a 4. Una circunferencia Exacto, una circunferencia. ¿Qué tipo de circunferencia sería esta? ¿Estaría centrada? ¿No estaría centrada? ¿Cuál sería el radio? centrada en el origen y de radio 2. Y de radio 2. Bien. En este caso, tenemos que Z no está tomando ningún valor, ¿sí? Como que la dejamos libre. Entonces, para trazar esa superficie, lo primero que vamos a hacer es mirarlo de manera bidimensional, ¿sí? O sea, vamos a darle cualquier valor a Z. Y entonces, es esta figura que aquí tenemos, la de mano, la figura A. Nosotros podemos darle diferentes valores a Z, que Z en este caso lo que me está dando es altura, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, Z igual a 0 es la circunferencia que nosotros ya conocíamos cuando lo estamos reflejando en el plano XY. Vamos subiendo y le vamos dando otro valor, ¿no? Lo podemos tanto subir como bajar. Si le doy, por ejemplo, Z igual a 2, lo subimos,
y si le doy z igual a menos 2, lo bajamos. Bien, ahora si unimos todas estas circunferencias por rectas paralelas, Lo que obtenemos es un cilindro. Y esa es como la primera figura que nosotros tenemos en 3D. Entonces, a partir de darle valores fijos a una variable, podemos graficar la figura en 3D. Bueno, y de aquí vamos a mirar la primera figura, que sería la esfera. La esfera es una generalización de la circunferencia, ¿no? Si la esfera es una generalización de la circunferencia, por lo tanto, la idea de la definición que nosotros teníamos de la circunferencia, que son todos los puntos que equidistan de un centro, para la esfera se va a ampliar. Entonces van a ser todos los puntos en el espacio, porque ya no estamos hablando del plano, sino del espacio, que equidistan de un punto fijo. Entonces aquí tenemos otra vez dos componentes importantes, que serían el radio y el centro. Bien, ¿alguien se anima a decirme cómo sería la ecuación de la esfera? Teniendo en cuenta que para la anterior, para la circunferencia, ya habíamos visto aquí arribita que utilizábamos la idea de x al cuadrado más y al cuadrado, igual otro valor que en esta ocasión era r al cuadrado. Para 3 dimensiones, ¿cómo sería? Sería una circunferencia con otra, que van cambiando de radio. De 0 al máximo, al radio, y después a 0 de nuevo. En realidad lo que tendríamos sería 3 variables, ¿no? Estamos hablando del espacio. Cuando hablamos del espacio tenemos 3 variables. Cuando hablamos del plano, hablamos de 2 variables. Entonces aquí lo que va a variar es, como dice Germán, vamos a agregarle la variable z, ¿sí? O sea, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y r volvería a ser el radio, en este caso de la esfera. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, es la misma idea que teníamos de la circunferencia, solo que ahora le estamos agregando otra dimensión, que en este caso lo vemos como otra variable, ¿sí? Entonces ya vimos que cuando la esfera se encontraba centrada, entonces teníamos esta ecuación de acá, ¿no? X a la 2 más y a la 2 más z, que representaría ese tercer componente o esa tercera idea, ¿bien? Y r, que volvería a ser el radio, que sería el punto central al cual todos sus puntos alrededor equidistan. Y bueno, la que sería, aquí me faltan los negativos o por algún motivo no aparecen, no, si están. La ecuación 2, la que tenemos ahí, es justamente cuando hay un desplazamiento en el centro de la esfera. Lo mismo que hacíamos con la circunferencia, ¿sí recuerdan? Perdón, tengo una duda de lo anterior. Con la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual r al cuadrado, ahí lo que hallaría sería el centro de la esfera, digamos. Sí, eso vendría siendo la idea. Esa vendría siendo la idea. Es la ecuación con la que tú estás definiendo la distancia que hay entre el resto de puntos y ese punto central. Dale, gracias. ¿Sí? Y la que tenemos en la parte de abajo es exactamente la misma idea, pero cuando estamos introduciendo la idea de un desplazamiento del centro, es cuando ya no lo tenemos ubicado en el eje, en el punto central, en donde se están cortando las 3 rectas, los 3 planos, perdón, sino cuando ese punto se encuentra en cualquier otro lado. Entonces, ¿sí? Esas ecuaciones están relacionadas con esta. Esta sería para representar la primera ecuación, ¿sí? Aquí se dan cuenta que el radio es 2, y aquí cuando tenemos un desplazamiento. Sí, efectivamente van al cuadrado, estas todas van al cuadrado, me comí los cuadrados, es x menos h al cuadrado y z menos b al cuadrado, todas estas van al cuadrado. Es como está acá abajito. X menos 3 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado y z menos 1 al cuadrado. Que ¿cómo hacíamos nosotros para determinar el centro de cualquier ecuación? Lo que hacíamos era decir, bueno,
H y K, que era lo que habíamos llamado para los desplazamientos, tomaban los valores contrarios a los que teníamos en la ecuación, ¿no? Entonces, para determinar el centro sigue siendo la misma idea, ¿no? Entonces, si acá tengo -3, -2 y -1, quiere decir que mi centro sería 3, 2 y 1, porque le estoy cambiando. Porque lo que le estoy cambiando es el signo al valor de K, H y B en este caso. Ahora, miremos un ejemplo, ¿sí? Que es bastante sencillo. Es tratar de representar esta esfera que tenemos acá, x a la 2 más y a la 2 más z igual a 2 más z al cuadrado igual a 25, ¿sí? Para hacer esto, lo más fácil es hacer las trazas. ¿Pero qué son las trazas? ¿Alguien me podría decir qué es una traza? Son los, ¿Cómo? son los puntos que están tipo en el eje. Vendría a ser como las coordenadas, ¿no? Tipo, si vos vieras el plano en 2 dimensiones, sería donde corta LT. Es la gráfica de la curva en 2 dimensiones que obtenemos al fijar el valor de alguna de las variables de la ecuación, ¿sí? Creo que yo les decía al principio. Si nosotros tenemos 3 variables, nosotros podemos fijar cualquiera de las 3 variables. Usualmente, y para graficar, lo que hacemos es fijarlas en 0. Entonces, podemos seguir. Entonces, la traza de la esfera que tenemos acá será suficiente para dibujar las trazas en 2 planos coordenados para tener para tener una gráfica bastante precisa. Entonces, tenemos la gráfica y queremos hacer la traza en el plano coordenado XY. ¿Cuál era ese plano coordinado XY? El que se encuentra a los lados, el que me da la altura, el que se encuentra en el piso. ¿Cuál sería ese plano coordenado XY? El que está en el piso. Exacto. El plano XY es el que está en el piso. Y para poder nosotros fijar eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué fijamos o qué hacemos? ¿Qué eliminamos? Z igual 0. Hacemos que z sea igual a 0. Si hacemos que z sea igual a 0, tenemos x más y igual a 25. ¿Qué eso qué vendría siendo? Una Una circunferencia. circunferencia de radio 5. Exacto, centrada en el origen. Entonces, eso es lo que tenemos en esta primera figura. Aquí estamos en el plano X y Y. Si se dan cuenta que queda como en el piso, esa es la idea. Esa sería la primera traza. Ahí estamos diciendo que z es igual a 0 y tenemos una circunferencia. Ahora, si queremos hacer la traza en el plano XZ, ¿que dónde queda ese plano XZ? Queda como a los laditos, ¿no? Para obtener XZ lo que hacemos es fijar y igual a 0. Y así obtenemos otra circunferencia. ¿Cuál sería esa circunferencia? Vertical. Y que pasa por el origen también. Bien, pasa por el origen, o tiene su centro en el origen, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación? Si yo estoy diciendo que ahora y es igual a 0. X cuadrado más Z cuadrado igual 25 en este caso. Exacto. Esa sería la segunda ecuación y tendríamos la traza que está acá. Vendría siendo esta de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora, nos falta una, que esa sería, ya tenemos cuando estamos viendo en el plano XY, cuando estamos viendo en el plano XZ, y nos falta uno. ¿Cuál sería la ecuación de ese último plano? Z al cuadrado más y al cuadrado igual a R al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado. R en este caso es 25 y es cuando le estamos quitando, pues lo que estamos haciendo es igualar a 0, X igual a 0, ¿bien? Y aquí ya como que tenemos graficada la esfera. Si está claro lo que estamos haciendo, le estamos dándole a cualquier variable un valor. En este caso elegimos darle el valor a 0 para poder representar las trazas con el plano coordenado. ¿Está claro eso? Ahora lo que hicimos acá fue como reunir todas las ideas y mirar cómo se graficaba en GeoGebra y mirar las trazas, cómo se ven las trazas, ¿sí? La idea de la circunferencia, la idea de la esfera y cómo se están viendo cada una de las trazas.
En este caso lo que hicimos fue hacer x igual a 0, y teníamos la traza x a la 2 más y a la 2 igual a 25. Cuando hicimos que y valía 0, teníamos la traza x a la 2 más y a la 2 igual a 25, y cuando hacíamos que, perdón, acá es z igual a 0, sí, acá es z igual a 0. Y acá hacíamos x igual a 0 y tendríamos x y a la 2 más z a la 2 igual a 25. ¿Bien? Esto de acá sería como lo más importante, identificar las trazas y cómo las trazas, que es lo que hacemos es tomar la figura y cortarlo con un plano. Y al cortarlo con un plano, lo que obtenemos es una circunferencia. ¿Bien? Les pido que se arriesguen un poquito y alguien me diga cuál sería la ecuación de la esfera con radio 3 y centro 1, menos 2 y 3. Sería x menos 1 al cuadrado, y más 2 al cuadrado, y z menos 3 al cuadrado, igual a 9. Perfecto. ¿Todos siguieron? Bien. Y si yo dijera, bueno, queremos hacer la traza para el plano coordenado XY, Poner z igual 0. Z igual 0, ¿y cómo nos quedaría la ecuación? Quedaría x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual 9. Te falta algo ahí. Ah, más. Sería más 3 al cuadrado, porque el que es 0 es z, pero el 3 se mantiene, o sea que sería igual a 0 porque 9 menos 9 es 0, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ahí qué tendríamos? Si teníamos que eso es igual a 0, ¿qué tendríamos? ¿Qué figura tendríamos ahí? Perdón, no entendí eso de que acaba de decir la chica. ¿Cómo? Te explico. Bien. Lo que estamos es tratando de identificar la esfera, ¿no? Que es de radio 3 y centro 1, menos 2 y 3. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, la ecuación la estamos tratando de armar para la traza con el plano coordenado XY. Cuando el plano coordenado es XY es porque Z vale 0. Sí, hasta ahí llegué. Hasta ahí vas bien, bien. Ahora lo que Sí. estamos haciendo es determinar la ecuación que nos da esa traza. Bien, entonces Sí. decíamos que era x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado, y ahí es donde viene la idea. Lo que vale 0 es z, entonces me queda más 3 al cuadrado. ¿Bien? Pero cuando multipliques, o sea, imagínate que vos pones 3 por 0, te quedaría 0. Ojo porque no estás multiplicando, es una resta, es 0 Ah, claro, está, cuadrado. sí, ya entendí. Ya ¿Bien? entendí, está. Entonces, ahí lo que ella decía, bueno, esto es 3 al cuadrado, es 9, ¿sí? Y ese 9 yo lo paso para el otro lado, entonces me queda 9 menos 9, me queda 0. Entonces tendríamos que la ecuación es x menos 1 al cuadrado. Fede, si quieres, tú me puedes ayudar con eso. Eso quedaría x menos 1 al cuadrado más y a la 2 al cuadrado igual a 0. Lo estoy escribiendo acá en el chat. Dale. 0 menos 3 igual 3. A ver ahí. X menos 1 al cuadrado Sí. sumado y más 2 al cuadrado más 0 menos 3 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Bien. Entonces, ahí lo que pasa es que ese menos 3 al cuadrado queda 3 por 3, 9. Como está el cuadrado me queda positivo. O si lo quieren ver también, 3 a la 2. Y si lo paso al otro lado, 3 a la 2, las dos cosas se me cancelan y me queda x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 0. Eso estoy poniendo. Al cuadrado. Pero una pregunta. ¿Sí? Ahí entonces, para la traza habría que despejar el radio como cualquier ecuación sería una nueva circunferencia esa traza, Esa traza lo que te está dando es una circunferencia, justamente. y da los puntos menos 1 y 2 de centro, y el radio había que despejarlo ahí,
h cuadrado, r cuadrado menos h cuadrado menos k cuadrado, ¿no? El problema es que tu radio está Igual a siendo 0. 0. Entonces, como es igual a 0, eso, ¿Es si un no tengo punto? radio, ¿qué sería? ¿Un punto? Ahí Un va. punto, exactamente. Exacto. ¿Y ese punto en dónde está ubicado? Eso. En -1 más 2. No, ¿Puede ser? porque siempre se cambia el signo. Al revés. No, 1 1 y 2. 1, perdón. Sí, está bien. Sería un punto, ojo, porque estamos en 3D. Entonces, sería el punto 1 menos 2 y 0. Exacto. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí se los escribí en el chat, no sé si lo ven. Yo me entreveré en la tercera ecuación que escribieron en el chat. No sabría cuál es. La Viste segunda que hay ecuación. un... Bien, Dale, Fanny. la segunda ecuación viene de hacer 0 menos 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, 0 se va y queda menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Menos por menos me da más. Entonces, es a ambos lados 9 y 9. ¿Sí? No, yo digo la tercera que La escribieron. tercera. Entonces, como es Termina 9 en y 0. 9, exacto, como es 9 y 9, yo este 9 del lado izquierdo, el que está antes del igual, lo paso al lado derecho. Como está sumando, lo paso a restar. ¿Sigamos bien? Entonces, como Dale. menos 9 me da 0. Dale, gracias. Como es un radio, como lo que está determinando después del igual es un 0, entonces no hay radio. Como no hay radio, tenemos un punto. ¿Que dónde está el punto? En 1 menos 2 y 0. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Dale. Bueno. Exacto. Cuando el radio es 0 tenemos un punto. Que eso incluso ya lo habíamos trabajado y estaba dentro de alguna de las preguntas que estaban dentro del EVA. Bueno, Eso significa que la esfera, tipo, es como está fuera del centro, de 0, 0, toca por un puntito el plano X, ¿sí? Exacto. El plano S es tangente a la esfera. El plano xz igual a 3, que es el que, perdón, el plano xz igual a 0, que es el que sustituimos en la ecuación de la esfera, es tangente a la esfera. Es justamente la intersección nos dio un punto. Perfecto. bien. Ahora, hagámoslo un poquito más interesante. ¿Qué pasa si y es igual a 0? X menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 0. Te falta algo ahí. Y igual a 0, ¿no? Te falta... Sí. Más 2 me falta, ¿no? No, más 4 que va para el otro lado y se resta con el 9, queda igual a 5. Y les está faltando la z, ¿no? El z menos 3, ¿no? Exacto. Ahí va. Esa es. Sí, yo no me Entonces, acordaba qué número iba, como no lo estaba leyendo. bien, a ver si... ¿Ahí lo ven? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? A ver si es más sencillo. Sí. Esto sería x menos 1 al cuadrado más 4, que era 2 a la 2, ¿cierto? Más lo que les faltaba era el z menos 3 al cuadrado. Esa es la ecuación que estábamos viendo. ¿Y esto a qué va igualado? A 9. A 9. Ahí va. Nosotros podemos seguir escribiendo y podemos seguir desarrollando esto más bonito, ¿no? No le vamos a prestar por ahora y no vamos a prestar por ahora atención a la imagen. Vamos a mirar la ecuación. Ahí lo podemos seguir desarrollando. Lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Ese 4 lo pasaríamos para el otro lado. Entonces quedaría x menos 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado. Y ahí a qué me queda igual. 5. A 5. Y ahí está sencillísimo. ¿Cuál sería? Ahí tenemos una circunferencia centrada en ¿dónde?
En 1 menos 3. En 1, 3, perdón. Todo porque estamos en el espacio, ¿sí? Y nosotros para poder llegar a esta ecuación dijimos que y era igual a 0. Entonces, Perdón. 1, 0, 1, y 0, 3. 3. exacto, 1, 0, 3. Ese sería el punto central. 1, 0 y 3. ¿Por qué? Porque yo había dicho que y valía 0. ¿Y el radio cuál sería? Yo tengo una duda. ¿Por qué Dime. es valor 5? Ah, porque lo que hicimos fue 9 menos 4. Este 4 de acá, recuerda que la ecuación que nosotros tenemos siempre es dos cosas al cuadrado. X menos 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado. Dale, buenísimo. Gracias. Bien, El 4 pasamos restando, ¿no? sí. Bien, ¿cuál sería el radio de esa circunferencia? Raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. ¿Claros todos hasta ahí? Bien, perfecto. Ahora vamos a hacer la última. ¿Qué pasa cuando el plano coordenado, vamos a mirar el plano coordenado YZ? Para mirar el plano coordenado YZ, tengo que fijar a X en 0. Díganme cómo quedaría la ecuación. Díctenme cómo sería esa ecuación. Menos 1 más i más 2 al cuadrado más Sería, z menos 3 al cuadrado igual 9. exacto. 1 al cuadrado, que sería 1 positivo, ¿no? O sea, menos 1 al cuadrado Muy sería bien. 1 positivo. Más y. ¿Puedes achicar un poquito en la parte de ahí donde estás escribiendo para que se vea la gráfica mejor? Lo que pasa es que la gráfica ahí se está viendo un poco distorsionada. Ahí, no te deja, ahí está, perdón. Ahí va. Ahí sí, ahí va. Eso. ¿Sí? Vieron que lo que se representa ahí es un cilindro, ¿no? ¿Sí? Porque en realidad la ecuación 1 o la ecuación 2, que es la misma, representa un cilindro en el espacio. Que si yo lo veo en el plano XZ, es una circunferencia, ¿no? Cuando yo el cilindro lo miro solamente o lo proyecto en el plano XZ, solo observo una circunferencia de centro 1, 3, radio, raíz de 5. ¿Se ve eso? Pero el GeoGebra nos va a graficar un cilindro. Pero hay que tener en cuenta que lo que nos interesa solamente es la circunferencia, nada más. Perdón, Stephanie. No, dale. La interrupción. Ahora, ¿la altura de ese cilindro la define algo o sería un infinito? Es infinito. Exacto. O sea, en realidad, viste que la ecuación en la ecuación 2, no hay ninguna Y, ¿no? Está la X y la Z. La Y, al no estar en la ecuación, justamente ese cilindro es justamente, el eje Y es la paralela al cilindro. El cilindro se abre o se hace infinito respecto al eje Y. ¿Tá? Como no aparece en la ecuación la variable Y, el cilindro está en esa dirección, en dirección Y. Por eso la altura esa de que vos decís es infinita. El punto A siempre queda en el mismo lugar, o sea, las coordenadas van cambiando, pero el punto siempre queda en el mismo lugar, o sea, según el plano, digamos. No sé si se Bueno, es entiende. justamente eso lo que vamos a mirar acá. Con esto que estamos graficando, que fue cuando dijimos que X valía 0, teníamos la ecuación que acabo de escribir, ¿sí? Que podemos quitar estas para mirar cómo si ven que se cambió como el sentido del cilindro, ahí cambió, porque lo que estamos diciendo es, ya nos vamos a darle el valor, vamos a mirar cómo se está moviendo en el plano YZ. ¿Bien? Si seguimos operando ahí, nos quedaría como. Díctenme. Hay un 1 ahí, ¿no? Que hay que sacar. I más 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual 8. Perfecto. ¿Cuál sería el centro ahí? 0 menos 2
Más 3. Excelente. Perfecto. Ahí está, creo que tú mismo hiciste la pregunta, ¿no? Sí, fui yo. Bien, ahí está la respuesta a tu pregunta. De hecho, si te das cuenta, se movió. Este era el centro del anterior, ahora el centro está acá. Claro, vieron que el punto A está en un plano que es el que incluye el eje rojo y el azul, ¿no? El eje X y el eje Z. Y el punto B está en el plano que contiene el eje azul y verde, que es el Y y el Z. Están en distintos lugares en el espacio, ¿no? En un plano y en otro plano. Si recuerdan que en algún momento habíamos visto que en el plano XY, que sería el que tenemos aquí abajo, quedaba apenas un punto. Ese punto vendría siendo eso que vemos ahí, este de acá. Que de hecho podemos poner intersección para mirar con dónde se está intersecando el objeto ecuación 5, como lo llamó GeoGebra, y z igual a 0. ¿Sí lo ven? Era lo que habíamos hablado hoy, ¿no? Que cuando hacíamos x igual 0 nos quedaba un plano donde su punto en común era justamente ese punto, donde había quedado una circunferencia de radio x0, no sé si recuerdan eso, que dijimos que es un punto, y ahí representa el GeoGebra el punto de intersección. Es decir, ponemos otra vez ecuación 5 y y igual a 0, perdón. Ahí tendremos esa circunferencia y ahí. Aquí GeoGebra lo escribe de una forma un poquito fea, pero que otros ya sabemos que esa ecuación la teníamos acá arriba. Y si miramos la última intersección, sería la ecuación 5 y x igual a 0. Bien, esas serían las trazas de esa circunferencia. Era la primera actividad, ¿sí? Y lo que acabamos de hacer en GeoGebra era para completar este cuadro. Entonces, ya vimos cómo queda este cuadrito. Les queda para que revisen cómo sería esta esfera de acá. Si me lograron, si quedó claro lo que hicimos en la primera actividad. Sí, llenamos ese cuadro con las ecuaciones que acabamos de obtener. Bien. Si cuando nosotros hicimos la esfera, partimos de la misma idea que teníamos de la circunferencia, que era que todos los puntos equidistan de un punto central. Para hablar del elipsoide, partimos de la misma idea, ¿sí? Nosotros en algún momento habíamos dicho cuando vimos el elipsoide que la circunferencia era un caso particular de la elipse. ¿Cuándo teníamos ese caso particular de la circunferencia a partir de la elipse? Cuando se corta con un plano que no pasa por el origen, por el centro de la circunferencia. Cuando los ejes eran iguales. Cuando los semiejes eran iguales. Exacto. Cuando teníamos que A y B, que hablamos de la elipse, eran iguales. ¿Sí? Perdón, se ve que no entendí la pregunta. La pregunta era, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la elipse, vimos que un caso particular de la elipse era la circunferencia, ¿sí? ¿Cómo se obtenía ese caso particular de la circunferencia? Era porque hacíamos que los semiejes, que en este caso eran A y B, que son esos de acá, los de abajito, A y B, eran iguales, ¿sí? Ah, perfecto, gracias. Ahora, ya vimos que para llegar a la circunferencia, a la esfera, partimos de la idea que partimos de la idea que en la circunferencia todos los puntos equidistaban de un punto central. Entonces, ahora para hablar del elipsoide, partimos exactamente de la misma idea.
Entonces, si teníamos la idea que la ecuación de la elipse era x a la 2 sobre a la 2, y a la 2 sobre b a la 2, para pasarlo al tercer plano, para hablar de 3D, tendríamos que es z al cuadrado sobre c al cuadrado, igual a 1. ¿Sí? Y cuando teníamos ese desplazamiento del centro, porque claro, esta primera ecuación es cuando la tenemos centrada, simplemente era cambiar, en lugar de escribir x, le agregábamos un menos h. En vez de escribir y, le agregábamos un menos k, y en lugar de escribir z, escribíamos z menos b en esta ocasión. ¿Sí? No entendí lo de A, B, C mayor a 0. Te explico. Eso de A, B y C mayor a 0 es como una restricción que se pone en general para decir que estos valores de acá no pueden ser 0. ¿Pero por qué? Porque es que yo no puedo dividir en 0, ¿no? Yo no puedo hacer 3 menos 0, 5 menos 0, p menos 0. Bárbaro, gracias. Y son mayores. Dale, dale. No, y aparte, si es negativo, no queda dibujada la elipse, en este caso el elipsoide, ¿no? El elipsoide, recuerden que los exemiejes, la A, la B y la C son distancias del centro a uno de los puntos, ¿no? De la curva. Si esa distancia, recuerden que las distancias siempre son signos de más, son las positivas. Si es una distancia negativa, no tiene sentido. Es una aclaración. Y además, eso que decía Stephanie, no puedo dividir entre 0. Si la A, la B y la C es igual a 0, yo no puedo usar un denominador como 0 porque no está definida esa división entre 0. Recuerden eso. A, B y C son siempre signos los positivos, exactos. Ahí va, ahí va. Como dice bien Germán en el chat ahí, se explota la maquinita. Bien. Y también son iguales, ¿no? Tipo A, B y C son iguales para que sea elipsoide, ¿no? No, si ¿para son, qué se...? si son iguales, Es una nos peleamos esfera con si ese son Es una iguales. esfera, claro, es una esfera. Exacto. Exactamente. Exactamente. Si son iguales, tenés una esfera. Un si son distintos, aparece ahí como el dibujo, así como si fuera un rocklet. ¿Vieron? Las pastillitas esas de chocolates. Bueno, eso es un elipsoide. Un Ahí va. rocklet ¿Pueden es un elipsoide. Pues si ¿Pueden fueran ser los iguales, tres distintos? Pueden ser Sí, los tres distintos. Ya. si fueran iguales lo podrías simplificar y pasar para el otro lado y te quedaría la esfera que vimos hoy, te quedaría al radio. exacto. Claro. Bueno, ¿están viendo lo que compartí? ¿Están viendo el applet de GeoGebra? ¿Sí se está viendo el applet? Claro. Bueno, esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación del elipsoide, ¿sí? Así como está centrado en el origen. ¿Sí lo ven? Ahí se ve como que está centrado en el origen. Ahí. Bien. Ahí va, esa es re parecida a un rocklet. Está medio gordito, ¿no? Bien. Entonces, lo que podemos hacer es intentar mirar las trazas de la ecuación, ¿no? Vamos a hacerlo más interesante y no lo vamos a hacer con numeritos. Lo vamos a hacer de manera general, ¿vale? Vamos a hacer esta de acá. Vamos a hacerlo con esta ecuación, que es la ecuación general del elipsoide centrado en 0, 0, 0. Bien, es una actividad parecida a la que hicimos ahorita con la esfera, pero la vamos a hacer ahora con el elipsoide. Vamos a hallar las trazas. Díganme cómo sería las trazas para el plano coordenado XY para esta ecuación de acá. ¿Qué tendría que hacer primero? No sé si me estoy haciendo entender. Vamos a hacer esta... Sustituir la Z por 0. Exacto. Vamos a sustituir el Z por 0. Si sustituyo el Z por 0, ¿cómo me quedaría la ecuación?
X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual, A no sé 1. cuál era el radio. A 1. Estamos igual a 1. ¿Sí? Sí, queda una elipse. Queda Es una que, elipse. ojo de que ese 1 no es el radio, ¿no? Digo porque escuché a Germán que decía el radio. Ese 1 que está igualado a 1, ese 1 no es el radio. Es la ecuación, no sé cómo lo llamás, Stephanie, que no me acuerdo. La ecuación no sé cuánto del elipsoide. ¿La canónica es? ¿Qué le decís? Esa es la ecuación canónica. Este 1 hace parte de la ecuación canónica de... Ahí va. Hace parte de la Bien, ecuación perfecto. canónica del elipsoide. Ahí va. Siempre es igual a 1, ¿tá? Pero ese 1 no es el radio. No es como la esfera. ¿Se entiende? Cuando le pones el 0 no lo dividís, ¿no? ¿En dónde le pones el 0? Recién que el compañero dijo x al cuadrado dividido al cuadrado más y al cuadrado dividido v al cuadrado más sería igual a 1. Igual a 1, exacto. Lo que si te quedaría sería, si lo escribes te quedaría 0 sobre c a la 2. Ah, claro. Entonces te queda más 0 y entonces ese más 0 lo puedes quitar. Está. Entonces te queda igual a 1. Bien, ahora ¿cómo sería para el plano coordenado con x, el plano coordenado xz? ¿A quién tengo que igualar a 0? Ahí, ¿no? Y igual 0. Exacto, igual a i igual a 0. ¿Cómo quedaría esa ecuación entonces? X al cuadrado dividido a al cuadrado más z al cuadrado dividido c al cuadrado igual a 1. Perfecto. Bien. Bueno, y la última, ¿cómo sería el plano coordenado YZ? ¿Cómo quedarías atrás? Ahí x es igual a 0, queda y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Perfecto. Ahí ya tenemos Muy bien. solucionado la actividad 3. ¿Listo? Andan volando. Muy bien. Excelente. Esto que, Así nos gusta que participen. esto que tenemos acá, no sé si están viendo el GeoGebra. Estamos viendo. Bien, ese GeoGebra es exactamente la misma idea. Tenemos una ecuación determinada por esta, tenemos un elipsoide determinado por esta ecuación, ¿sí? Y este K, lo que me está determinando, Es el desplazamiento ni, ¿no? ¿qué sería eso de ahí? El desplazamiento ni, o sea, lo que le restás ahí. ¿Qué es lo que estoy jugando? ¿Con qué estoy jugando ahí? No sé si se dan cuenta con qué estoy jugando ahí. ¿O qué estoy haciendo Tenés ahí? las trazas, pero con un parámetro y que te lo permite cambiar. Claro. ¿Qué podría ser esto? O sea, en definitiva cambia el centro, ¿no? Porque, tipo, uno de los valores del centro vendría a ser el que acompaña a la i, y como vos lo estás cambiando, el segundo valor del centro cambia, ¿no? En realidad, ahí lo que estás haciendo es intersecando el elipsoide con los planos de ecuación, por ejemplo, como dice allí, ¿no? En el dibujo, intersección con z igual k. El KS le puedo dar yo un número cualquiera. Si justamente z igual a, el K es igual a 0, queda la intersección con z igual a 0, es la traza con el plano XY. Pero si yo le doy z igual 1 o z igual 2, ¿no? La elipse empieza como a modificarse. Arrancar. Es como si fuera un escáner que escanea el sólido, ¿no? Cuando la K empieza a tomar distintos números, eso es como si fuera un escáner que lee el sólido. No sé si me expliqué ahora con otras palabras menos Sí, por eso. O sea, matemáticas, pero el centro en realidad
iría variando, subiendo y bajando, tipo, corriéndose en el eje. Claro, ahí va, sobre el Por, eje. O sea, lo único por de eso, que cambia es Sí. una coordenada sola. claro, por eso, en realidad el eje, o sea, el centro va a ser 0, el valor que le des acá, 0, en este caso. Exactamente, exactamente. Vos lo dijiste. Perfecto. Entonces, la idea aquí justamente es lo que están diciendo, estamos como desplazando, en realidad, esto vendría siendo como la traza, ¿sí? Aquí en este caso, la traza la estamos haciendo sobre qué plano. ¿Cuál es la ecuación de ese plano que dice Stephanie? Ahí dice yo. Yo estoy pensando. A ver Aparte, si, dale, decime María. a ver, no sé, yo creo que es x cuadrado sobre a cuadrado más y menos 1,8 al cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Bien, eso es la ecuación de la elipse que está dibujada en línea discontinua. Allá arriba, sí. Digamos. Pero por eso, lo que cambia es K, acá nomás. Exacto. La pregunta de Stephanie es, o sea, ¿cuál es la ecuación de el plano que está cortando al elipsoide? Que nos da la elipse de que vos nos acabas de escribir su ecuación. Eso que dijiste No vos sé. oralmente es la ecuación de la elipse. Nosotros lo que queremos es la ecuación del plano que corta al elipsoide y que nos da esa elipse. Bueno, hagámoslo un poco más sencillo. El plano vendría a ser... El plano en este caso, pongámoslo en 0. A ver. Es una circunferencia el plano, ¿no? No. No, no es una La traza. Esto es una O traza. sea, Está bien, perdón, la traza. la intersección de el elipsoide con claro, el plano te da una circunferencia o una elipse en este caso, que es la traza. El plano es el XY, ¿no? Por las dudas. Vendría a ser el... No. En este caso ¿Cuál es sería X0, ¿no? Porque aquí se ve un poquito, a ver, intersección con X igual a K. O sea, lo que estamos diciendo, en este caso estamos diciendo X es igual a 0. Esta sería la traza cuando X es igual a 0. La estamos viendo en el plano YZ. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es decir, bueno, X ya no vale 0. Si yo lo muevo, estoy como haciendo otra traza cuando vale, por ejemplo, en este caso, 0 menos 9. O lo puedo mover, lo puedo poner, por ejemplo, en 2. En 2. Ahí va. Si yo pongo ahí, si yo digo, bueno, yo no estoy, voy a hacer otra vez una traza, bien, pero yo estoy diciendo ahora X es igual a 2. ¿Cómo sería la ecuación ahora de ese elipsoide? 2 al cuadrado dividido a más y al cuadrado dividido b al cuadrado más z al cuadrado dividido 2, perdón, z al cuadrado dividido c al cuadrado igual a 1 y pasás lo de 2 dividido al cuadrado para el otro lado y te queda y al cuadrado dividido b al cuadrado más z al cuadrado dividido c al cuadrado igual a 1 menos o más, dependiendo qué signo te quede, va a ser positivo porque es una división, supongo. Y X, o sea, menos lo que te dé eso. ¿Está bien? Bien, correcto. Sí, en este caso es menos 1 menos 2 al cuadrado sobre a cuadrado, ¿no? Lo que hizo Stephanie es, la pregunta es, si yo a la ecuación de la elipse, esa que está allá arriba, que dice EQ1, que está con un círculo rosadito, si lo corto con el plano X igual 2, ¿cómo queda la ecuación cuando yo sustituyo la X por 2? Era esa la pregunta. Y Joaquín respondió ahí el resultado de la ecuación. El resultado de la ¿Ahora sí? ecuación sería simplemente en lugar de poner el X acá, le pongo el 2. Será 2 Ahí va. A, Y sobre B y Z sobre C igual a 1. Eso es lo que estaba preguntando. ¿Qué pasa ahora si yo Ahora ya sí. no quiero ver en la intersección con el eje X, sino con la intersección en el eje Y? Y le estoy dando un valor de 3 o 3.1. 3.
¿Cómo cambiaría la ecuación? Ahí la traza ya estaría dando el plano y igual a 3. Lo mismo, pero en vez de cambiar la X, cambias la Y. Exacto, sería exactamente lo mismo. Aquí lo que hice fue dibujar los planos, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo es el corte de la figura del elipsoide con el plano para determinar la traza. Ahí está. Bien. ¿Está esto claro? ¿Todo esto está claro? Esto último no lo entendí, perdón. Que lo último. Esto que dijiste ahora al final, porque no sé qué era lo que valía 3. Me perdí Ah, ahí. 3. La Y. Exacto. Era lo que había hecho acá. La intersección del elipsoide con el plano, que en este caso el plano es 3, que fue lo que acá puse. Y igual a 3, que es el plano, que es el K, que acá lo muestra el applet. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces esta misma idea se puede hacer para Z. Entonces, este Z, si yo juego con él, me está dando es como la altura, que es de lo que veníamos hablando, la altura del elipsoide. Si yo lo ponía con Z igual a 0, sería esa intersección con el plano. ¿Sí? Yo puedo poner Z igual a 2. Esa es la intersección con el plano. Y esta sería la traza. Si yo digo que Z es igual a 2, la ecuación acá me quedaría X a la 2 sobre A a la 2, Y a la 2 sobre B a la 2, más 2 a la 2 sobre C a la 2 igual a 1. ¿Sí? Bien. Tenemos esta ecuación de aquí. ¿Sí? Y ¿cuáles serían las coordenadas del centro de esta ecuación de acá? ¿Sí están viendo la ecuación? Exacto. Sería 0, 0, 0. Perfecto. ¿Cuáles serían los valores de A, B y C? 2, 3 2 y 1. y 1. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, si yo les digo, vamos a obtener las elipses de este elipsoide, ¿eso qué implicaría hacer? ¿Por qué 0, 0, 0? Porque es que tenemos que X está solito, Y está solito y Z está solito. Como están solos, y yo sabía que la ecuación canónica es cuando X, Y y Z están solos, eso me quiere decir que la figura está centrada. ¿Cómo yo sé que la figura no está centrada? Cuando me aparece un menos algo en alguna de las tres. ¿Sí? En este caso es 0, 0, 0, porque, se me perdió la ecuación, acá. Porque Z también está con 0, ¿no? Y está con 0 y X está con 0. Es como si yo en la ecuación de acá arriba, en esta de acá, pusiera X menos 0, Y menos 0, Z menos 0. Pues simplemente escribo X, Y y Z. Entonces, como H, K y B son 0, entonces el centro es 0, 0, 0. ¿Está claro? Listo. Entonces, si yo les dijera hallar las elipses de este elipsoide y implicaría hacer las trazas, ¿sí? Las trazas con el plano coordenado. Entonces, esto ya lo hemos hecho.
Vamos a hacerlo entre todos. ¿Cómo sería la primera ecuación? A ver si. ¿Cómo sería para el plano XY? ¿Cómo me quedaría la ecuación? X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1. Perfecto. ¿Cómo Muy sería bien. ahora Bien. para el plano coordenado XZ? X cuadrado sobre 4 más Z al cuadrado igual 1. Muy bien. Correcto. ¿Y cómo sería para el plano coordenado YZ? Y al cuadrado sobre 9 más Z al cuadrado igual 1. Muy bien. Muy bien. Bien. Esa ya tendríamos completado el cuadro y ya tendríamos hecho la actividad 4. La actividad 5 y 6 las dejo para que la terminen y la revisen. ¿Listo? Esta de acá, la actividad 6, es muy parecida a lo que estábamos haciendo con el applet, que aquí ya no le estamos diciendo, bueno, vamos a hacer el plano coordenado con x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, no. Ahora lo que estamos haciendo es estar x igual a 1, entonces lo que yo tendría que hacer es mirar si pongo esta x en esta ecuación, ¿cómo me queda? Si yo pongo y igual a 3 en esta ecuación, ¿cómo me queda? Y si yo pongo z igual a 1 en esta ecuación, ¿cómo me queda? La ecuación del paraboloide es bastante sencilla de identificar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que x, o sea que dos de las variables van a estar al cuadrado y la tercera no lo va a estar. Y esto es como está escrita esta ecuación, si la ven, z no está al cuadrado y tenemos que x está al cuadrado y que y está al cuadrado. Como z no está al cuadrado, decimos, vea, esto es un paraboloide. ¿Sí? Y este es un paraboloide elíptico. Y aquí lo que estamos representando es exactamente la misma idea que veníamos trabajando con la esfera y con el elipsoide. Estamos representando las trazas. Entonces, esta primera traza que tenemos acá, ¿qué plano está tomando? ¿Sobre qué plano estamos proyectando? Exacto, sobre el plano YZ. ¿Está ahí? Sí, YZ ¿Está ahí? está ahí. Perfecto. Ese es el plano. Cuando ¿Y yo la estoy... ecuación cuál es? ¿Y la ecuación cuál es? Que es lo que preguntó Stephanie. Porque x, z o z-i es como los ejes que determinan ese plano, pero yo quiero, Stephanie también, la ecuación de ese plano. O sea, le tiene que haber un signo de igual, ¿no? ¿Cómo es la X ecuación? igual 0. X igual 0. Exacto. X igual 0. Bien, Perfecto. esa es la ecuación. Y si yo quisiera saber la ecuación del paraboloide, ¿cómo se vería afectada cuando x es igual a 0? Tengo una pregunta, porque viste que vos dijiste que había dos incógnitas elevado al cuadrado y una que no iba a estar. En este caso, como x pasa a ser 0, o sea, ¿pasaría a ser z al cuadrado? No. O sea, entonces te quedaría z igual 0 y al cuadrado más z. Te queda xz igual 0 más y cuadrado sobre b cuadrado. Está, ya entendí. La z siempre va a ser xz, no va a estar al cuadrado nunca. Y si yo dijera, bueno, yo sé que z va a ser igual a 0, o sea, eso lo puedo quitar de ahí. Me queda z más y a la 2 sobre b a la 2, ¿cierto? Yo digo que b es 1. ¿Qué me queda? No sé si me hago entender. Estoy diciendo b vale 1, o sea, teníamos la ecuación z igual a 0, ¿sí? Más y al cuadrado sobre, Z igual y al cuadrado. sobre b, pero estoy diciendo que b es igual a 1. Z igual y al cuadrado. Exacto. ¿Qué figura ¿Y se eso qué es? formaría ahí? Eso. ¿Qué es? Una Z parábola. igual. Una parábola. Perfecto. Una parábola, sí señor, es una parábola. Estoy diciendo, es como si yo dijera, en vez de z voy a poner x igual a y a la 2. Es una parábola, ¿sí? Es la misma idea.
Solo que ahora no lo estoy representando sobre X, sino sobre Z. Yo voy a representarlo. Tengo una consulta ahí sobre el GeoGebra porque vas a perder un poco. ¿Qué significa el K igual 0 que tú mueves para mover el plano? O sea, ese K, ¿qué significaría? Este K es lo que estoy haciendo es desplazar el plano, ¿sí? O sea, aquí Ahí estoy dice, viste. diciendo Y es igual a 1.6. Desplazo el plano. Pero ahí el plano tú lo estás desplazando siempre sobre el mismo eje. O sea, No K lo estoy sería el eje. desplazando sobre el mismo eje. Lo estoy desplazando, por ejemplo, en este caso lo estoy desplazando sobre Y. Si me paro acá, lo desplazo sobre X. Y si me paro en el último, me desplazo sobre Z. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien, estamos claros todos hasta ahí. O sea, todo lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, solo que revisarlo con diferentes figuras y cómo se ven afectadas esas diferentes figuras de acuerdo a las trazas que estamos haciendo. El paraboloide es interesante en este punto. Nosotros sabíamos que si nos parábamos acá, teníamos una parábola, que fue lo que acabamos de ver. Si nos paramos acá otra vez, otra parábola. ¿Cuál sería ahí la ecuación de ese plano que está cortando? Igual 2, van a quedar. Y igual a ¿Podría 2. repetir la pregunta? La pregunta era, ¿cuál sería la ecuación del plano que está cortando para formar, o sea, la ecuación del plano que está cortando con el elipsoide para formar esta figurita que acá tenemos? Entonces me dijeron que era Y igual a 2. ¿Yo por qué sé que es Y igual a 2? Porque la figura me dice intersección de Y igual a K. Y K vale 2, entonces el plano es Y igual a 2, que sería este de acá. Y de ahí yo obtengo la intersección. Hasta ahí hemos visto. Entonces, si corto en esos dos ejes, tengo tengo parábolas. Pero ¿qué pasa si yo lo corto con respecto a Z? Es una circunferencia. Una elipse. Una elipse. Una elipse. Y si yo lo bajo por completo, lo pongo abajo, me queda valiendo un punto. Si lo subo, me empieza a valer la elipse. Y ahí para abajo me queda un punto. Eso es interesante de ver. Entonces, dependiendo de cómo está el paraboloide, en este caso el paraboloide está mirando hacia arriba, entonces tengo tanto cuando lo corto con el eje X como cuando lo corto con el eje Y, dos parábolas. Pero si lo corto con el eje Z, tengo una elipse. Pueden irlo resolviendo, se pueden reunir ahorita en equipos y pueden hacer este ejercicio. El primer ejercicio. Tienen 10 minuticos para hacerlo y mandar la respuesta, si quieren, por el chat. Cuando dice, por ejemplo, ahí en la parte 1, identificar elementos de dichas intersecciones, es decir, bueno, si me da una elipse, decir el centro de la elipse y los semiejes, ¿no? Es una elipse de centro tal, semiejes tal y tal. Esa es la descripción de los elementos. Tengo una pregunta sobre el GeoGebra. En la parte donde vos le pones el valor acá y tenés tipo la barrita para seleccionar las ecuaciones C, D y E. C sería X, D, y E, Z. Repíteme, ¿eso es con respecto al que te estaba mostrando? Acá, sí, eso mismo. ¿Ves que vos le das un valor acá y dependiendo el que selecciones tipo, ahí por ejemplo, el C, D y E. C sería X, D, Y y E, Z. Y sería Z, sí. Dale, eso. Gracias. Bueno, ¿cómo les fue con el primer ejercicio? ¿Cómo quedan las intersecciones de la elipse con el plano X igual a 0? ¿Quién se arriesga a mandarlo por el chat o a decirlo por el micrófono? ¿Cuál, perdón? El ejercicio 1, estamos haciendo el ejercicio 1 y habíamos dicho que íbamos a hacer el plano, hallar la intersección del elipsoide con el plano X igual a 0. Queda una elipse. ¿Cuáles serían los semiejes? ¿Cuál sería el centro de esa elipse? A mí me quedó en 0, 0. Sí, a mí también. Te queda 0, 0. Perfecto. ¿Y los semiejes cómo los hallo? ¿Cómo describís, cómo decís los semiejes? ¿Cómo se dicen? 5 y 3. 5 y 3 son los que están en el denominador
Y como recuerdan la ecuación, esto estaría escrito de la forma y a la 2 sobre sobre b a la 2 más z a la 2 sobre c a la 2. Entonces, para hallar los valores de b y c, sería hallar la raíz cuadrada de 25 y 9. Entonces, o un número que multiplicado 2 veces por el m de 25, 5. Y un número que multiplicado 2 veces por el m de 9, 3. Perfecto. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el centro de la elipse cuando el plano y es igual a 0? 0, 0 también. 0, 0 también. ¿Y los semiejes cuáles serían? 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Y si z es igual a 0, 0, 0 también, y te queda 2 y 5. 2 y 5. Perfecto. Bien, entonces vamos a dejar por acá por hoy. Les va a quedar esta actividad para que la terminen y revisen las que quedaron pendientes del otro repartido que estábamos revisando. Y nos estamos hablando entonces. Si tienen ¿Qué alguna sería duda, el intervalo? dime. ¿Qué sería el intervalo cuando dice determinar el intervalo? Sí, el intervalo ahí dice, porque el elipsoide cuando está dibujado en 3 dimensiones como que tiene un rango, ¿no? En el eje X, si lo mirás respecto al eje X, empieza en un valor de X y termina en otro valor de X, ¿no? Si lo mirás en el eje Y, empieza en un valor de Y y termina en otro. Eso es el intervalo, es el rango sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, en donde el elipsoide está dibujado, representado. No sé si me expliqué. No, no te Serían como entendí, los perdón. Serían ¿Serían los como las ejes. distancias de los semiejes? Exacto. No en los Exacto. semiejes, sino en los ejes. Los semiejes están determinados por el origen y a donde cortan con un extremo. El eje sería el completo, o sea, donde termina e inicia la figura. ¿Sí me hice entender? O sea, como que si yo en los bordes bajara, tipo a la coordenada, digamos, y el espacio entre eso vendría a ser tipo, no sé si me hice entender. A ver, sí, acá. Sería como una cota, digamos, como acotar la elipse. Está entre A y menos A, entre B y menos B, entre C y menos C, ¿no? O sea, depende. Es Si estuviese en el origen, el intervalo sería A menos A, menos B, B y C menos C, C, los 3 perfecto. intervalos. Si está Eso. corrido, se corren los extremos también. Exacto. Está perfecto. Eso mismo. Bien. Entonces, Bueno, muy bien, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene y cualquier duda nos comunicamos por Evo. bueno, chao, que estén bien. Buena semana, que pasen bien. A cuidarse. Nos vemos.